Bien, como estamos de regreso en edición nocturna, como les había informado previamente en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados, hoy contamos para hablar del papel del empresariado y de la sociedad civil en los momentos cruciales que está viviendo la República Dominicana. Tenemos el gratísimo placer y honor de contar con tres destacados hombres de empresa del país, los señores Carlos Báez, Celso Marrancine y Felipe Aufán. Y debo decir que el señor Felipe Aufán está en Colorado, pasándose unas merecidas vacaciones. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Bien, evidentemente la situación es muy difícil en la República Dominicana. El domingo se instala un nuevo gobierno en medio de una pandemia y de lo que parece ser una crisis económica. ¿Qué papel le corresponde jugar al empresariado dominicano en estos momentos cruciales? Celso. Yo creo que el mismo que ha jugado siempre. El empresariado tiene que ser un ente de equilibrio. Ahora, sobre todo, como tú dices, hay una crisis económica, una crisis sanitaria, yo diría que hasta una crisis social, porque hay muchas demandas que el gobierno va a enfrentar como nunca en la vida. Porque la crisis no es una crisis nuestra, es una crisis mundial. Una crisis que posiblemente en lo que se respecta sanitariamente ha sido descuidada por el problema de las elecciones, en medio de unas elecciones fallidas, de unas elecciones que hubo que posponer a marzo. Esas elecciones hubieran... yo vi que el otro día la Junta pedía que la Cámara de Cuentas supervisara su ejecución. Yo no tengo duda ninguna de que la Junta haya manejado mal dinero, son gente proba. El problema de la Junta es que va a tener que dar muchas explicaciones de por qué nos saltamos unas elecciones y culpa de esas elecciones. Posiblemente la pandemia ha sido mucho más grande, pero el papel del empresariado tiene que ser el papel del equilibrio. Yo siempre he dicho, y de un refrán que tengo, de que los empresarios le damos dinero a todos los candidatos. En el día de las elecciones, ya no se puede decir que es en mayo, cuando no se puede decir que es el 16, pero en mayo, cuando corresponda, votamos por el que más nos gusta, pero el 16 de agosto estamos con el que ganó. Es así, porque ese es el equilibrio, ese es el equilibrio de la sociedad. A nosotros no nos conviene que ningún gobierno fracase. Bueno, ¿qué opina Felipe y Carlos Báez? Carlos. Bueno, buenas tardes para todos, ya buenas noches. Bueno, el área mía es la construcción, soy un arquitecto, empresario de la construcción, y evidentemente nosotros estamos viviendo un momento bien difícil. Es un momento difícil para todos, pero el área de la construcción definitivamente ha mermado su proyección. Prácticamente lo que se estaba construyendo se seguirá construyendo, pero es difícil comenzar nuevos proyectos en esta incertidumbre que tenemos ahora luego de la pandemia. Incluso, bueno, yo como presidente de la Sociedad de Arquitectos he escrito al respecto artículos diciendo que las cosas tienen que ser completamente diferentes ahora con un nuevo gobierno, porque todos los sectores y el gobierno debe ayudar a todos los sectores para tratar de fortalecerlos. Por ejemplo, nosotros somos una matrícula de 14,000 arquitectos. Yo pienso que cada obra que se ejecute en este gobierno, aunque sea mínima, debe ser todo por concurso. Ya debemos eliminar eso de los grado a grado, que ya se había eliminado bastante, pero por ejemplo el diseño y la construcción que van juntos en los concursos del gobierno deben deslindarse y deben la construcción hacerse el concurso para la construcción y los diseños, concurso para los diseños, para que pueda haber más proyección para trabajo para todo el mundo, porque ahora mismo los arquitectos, por ejemplo, somos de los sectores más afectados en esta pandemia, porque así como la publicidad que la quitan cuando hay crisis, nadie busca un arquitecto en estos momentos para proyectar nada. Pero es un momento muy difícil para todos, Señor Aufán. Sí, yo creo que lo que han dicho nuestros colegas es lo correcto. Nosotros en los últimos años hemos enfrentado una crisis bancaria en el 2004
que fue una crisis bancaria creada en la República Dominicana. En el 2008 logramos navegar en una crisis internacional. El país siguió creciendo, aunque menos. Ahora tenemos una crisis internacional mucho más grave y eso le va a limitar la capacidad del gobierno a resolver. Es decir, Estados Unidos tenía un desempleo de menos de un 4%. Hoy está en un 20% y no es mayor por las inyecciones enormes de dinero que están haciendo para que la economía no colapse. Entonces, el reto del nuevo gobierno es muy grande. Celso, con mucha razón, mencionó también algo que es muy importante. Tenemos al frente una crisis de salud, una crisis económica y también tenemos una crisis social. Hay mucha gente sufriendo. El arquitecto lo acaba de decir, es decir, el sector de construcción es uno de los sectores más dinámicos y está semiparalizado. Es decir, que el gobierno tiene frente a sí un reto enorme. La parte positiva que yo veo es que es un gobierno muy integrado por personas muy cercanas al sector privado. ¿Te refieres al que va a inaugurarse el domingo, no? Sí, señor. Es decir, hay muchas personas que de una manera u otra están ligados al empresariado. Y eso es fundamental porque para salir de esta crisis, yo estoy con Celso y con Carlos en el sentido de que va a haber que hacer un esfuerzo entre el gobierno y el empresariado y tiene que haber una buena comunicación y confianza. Ahora, se dijo la palabra incertidumbre. Es cierto, hay una gran incertidumbre, inclusive internacionalmente. Ahora, sabemos que hay muchas limitaciones en el ámbito gubernamental y esas limitaciones son todavía mayor por el hecho de que existe una pandemia y existe la necesidad del gobierno dominicano, el nuevo, ¿no?, de centrarse o de concentrarse en dos puntos esenciales. A mí yo tengo el pálpito y tengo el temor de que por las presiones que se ven en algunos sectores políticos y muy cercanos a la administración que seguramente el domingo, el gobierno se desvíe del objetivo principal de atacar con toda su fuerza y todos los recursos del país la crisis sanitaria y la crisis económica. Ustedes, ¿cuál es la idea que tienen ustedes de cuáles deben ser las prioridades de la nueva administración? Mira, Miguel, yo creo que nosotros pasamos una gran depresión en los años 30 y nosotros tuvimos una pandemia de la que nosotros nunca nos enteramos, por lo menos yo no conocía de ella en el año 18. Yo no veo el mundo tan negativo y yo creo que el próximo gobierno, y Carlos decía algo que tiene toda la razón del mundo, la construcción es el motor de la economía. El gobierno que no construye fracasa. Entonces, el próximo gobierno tiene que empezar un programa de construcción agresivo de viviendas sociales, porque si hay algo que nosotros hemos visto en esta pandemia, precisamente es que cómo tú le pides a mucha gente que se quede en su casa cuando no tiene una casa, cómo logró el presidente Roosevelt sacar a los Estados Unidos de la Gran Depresión. Precisamente construcción de puentes, de caminos, de viviendas, electrificación rural, que no es el caso nuestro. Nosotros tenemos una electrificación prácticamente nacional con las deficiencias que sabemos del sector eléctrico, pero no es un sector para desarrollar en cuanto al... Pero eso fue lo que hizo el presidente Roosevelt y yo creo que eso es lo que el mundo en este momento, lo mismo Estados Unidos, que se suponen que son la super gran potencia, tú encuentras estados en carreteras en ruinas, construcciones que son necesarias, estados que no han invertido en infraestructura. Nueva York, que es la meca del área financiero, las veces que yo he tenido que irme a operar y ando en una silla de ruedas, tengo que tener un cuidado tremendo en las aceras porque cae la silla de ruedas en un hoyo y casi me caigo de las sillas de ruedas. O sea, que hay mucho donde invertir. Pero a los Estados Unidos le está pasando lo mismo que nos pasó a nosotros, que la pandemia nos agarró desgraciadamente en medio de un proceso electoral. Tú tienes la competencia lógica del proceso electoral y la España boba en este momento, que gracias a Dios ha sido más corta, de la transición, porque eso se da en todos los gobiernos, que los que se van ya lo que están es recogiendo y saben que se van y se olvidan de las cosas,
y los que vienen todavía no pueden hacer nada, porque la ley no le permite hasta que asuman el 16. Pero yo no creo que las cosas, mira, yo he conversado con mucha gente del sector empresarial y he visto cierto dinamismo en muchas industrias. Todavía, indudablemente, nuestro motor principal, que es el turismo, sabemos lo que está pasando. Pero como dice Carlos, hay mucha incertidumbre, no hay proyectos nuevos, pero yo creo que eso vendrá. Una de las críticas más sostenidas que ha hecho el grupo político que se asienta en el Palacio Nacional el próximo domingo ha sido está relacionado con el crecimiento de la deuda externa. Sin embargo, todo razonamiento lógico parece indicar que el gobierno que surja y que se instale el próximo domingo va a tener que recurrir en gran medida para sortear la crisis económica y sanitaria al financiamiento internacional, al financiamiento interno. Es que, perdón, ¿puedo hablar? Sí, yo creo que desafortunadamente cuando los países se endeudan demasiado y viene una crisis, resulta que tienen que volverse a endeudar. No hay otro recurso porque si no la crisis se hace mucho más profunda. Desafortunadamente, cuando pase la crisis, el peso de la deuda va a ser mucho mayor si hubiéramos sido más prudentes endeudándonos. Es decir, yo siempre recuerdo que en Chile hubo un gran ministro de Hacienda que cuando el precio del cobre estaba por el cielo, él aguantó muchísimas presiones para abrir el grifo de los gastos, que es lo más fácil. Y resulta que cuando llega la crisis de 2008, Chile estaba sentada sobre montañas de recursos y no tuvo que pedir prestado. Eso es un caso extremo, bien hecho, pero lo importante es el tener la convicción de que así como en la vida privada hay que tener cautela endeudándose, igualmente deben tener los estados. Ahora, la leyenda negra tejida alrededor de la crisis de la deuda externa pasó a un segundo plano y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial cambiaron de opinión, porque en la crisis del 2008 que el señor Aufán ha mencionado, la receta que dieron para salvar de la crisis a muchos países, incluso a Italia, que es del grupo de los 7 o era el grupo de los 7, era darle mucho dinero, financiamiento externo, y eso salvó a Europa de alguna medida, ¿no? Así que yo creo que el gobierno no debe tener miedo, el nuevo gobierno, en acudir al financiamiento internacional para resolver el problema de la falta de recursos. Yo pienso que no hay opción. O sea, ahora mismo la economía de nosotros está estancada. Nosotros somos una economía de servicios donde zona franca, turismo y las remesas son lo que nos fortalecen. Y ahora mismo las remesas, gracias a Dios, subieron, pero el turismo está paralizado. Entonces, obviamente, nuestro país, que tuvo un crecimiento sostenido por mucho tiempo, con esta crisis ha habido un decrecimiento enorme y necesariamente hay que tomar prestado. Ahora, yo pienso que el nuevo gobierno tiene que hacer necesariamente una reingeniería de sus gastos y empezar a recortar por aquí, recortar por allá, para economizar. Puede ser que, quién sabe, hubiese en los gobiernos anteriores una serie de cosas que no estaban bien, qué sé yo, cierto dispendio. Esta no es época de dispendio, esto es época de economía total. Ahora, el modelo de crecimiento de la economía dominicana está basado a lo largo de los últimos 10 o 15 o 20 años en el consumo interno, ¿no? Y en la inversión interna. Es decir, muchos economistas han recomendado que se aproveche la oportunidad para comenzar a intensificar la inversión en pequeñas obras que den mucho empleo y que ponga a circular el dinero, que eso es lo que realmente nos está haciendo falta, ¿no? Como decía Celso, estoy completamente de acuerdo, hay que construir. Construir, esa es la receta. Y eso que decía Felipe es importantísimo. O sea, nosotros en el momento de las vacas gordas,
no tuvimos reparo. O sea, la oposición que hoy va a ser gobierno criticaba con razón el exceso de endeudamiento. Nosotros incluso equilibrábamos el presupuesto para gastos corrientes en base a préstamos. Y cuando una empresa coge prestado para pagar gastos corrientes, le queda un solo camino, que es quebrar. Cierre. Indudablemente el Estado no quiebra, como me dijo alguien a mí en el año 96, cuando yo vi los estados financieros de la CDE, yo dije, esta empresa está quebrada, y alguien me dijo, esta empresa nunca quiebra, y le dije, no, quien quiebra es el país. Y eso realmente, ahora mismo, como dice Carlos y dice Felipe, este es un momento de olvidarse de eso, hay que tomar prestado y construir, donde quiera que haya una obra. Y eso que dice Carlos, fundamental, licitación para todo, para que tenga posibilidad todo el mundo y que no se le dé el paquete grande al mismo grupo de siempre. Pero es evidente que el país necesita armonizar los intereses que han estado confrontando en una campaña electoral excesivamente larga y costosa. La manera en que va a terminar esta administración y el escenario del comienzo de la próxima parecen indicar que la crispación que dominó el escenario político nacional durante más de un año en esa campaña electoral interminable va a seguir prevaleciendo, y eso es una mala señal, ¿no les parece? Eso es la señal que inclusive vemos en la no asistencia del presidente a la toma de posesión. Creo que es la primera vez en la historia, incluso Balaguer, del que tú y yo nunca fuimos muy, yo no sé tú, pero yo nunca fui muy simpatizante de Balaguer. Balaguer fue en el 78 y cogió su pela. Pero definitivamente eso que tú dices, a nosotros no nos conviene esa crispación. Aquí ha faltado desde el primer momento en el que la pandemia llegó al país un acuerdo nacional entre gobierno y oposición y sector empresarial. Desgraciadamente eso no se dio. Incluso oímos, no sé, Carlos, si el doctor Báez es hermano tuyo, familia tuya. Yo soy hermano de Franklin. Tú eres hermano de Franklin, claro, claro. Bueno, Franklin Báez Urbano, sí. Es que con la barbita esa te me estaba perdiendo. Pero Franklin tiene barba también. Sí, pero la última vez que lo vi tenía barba. Franklin yo lo veo más a menudo, por lo menos en su... pero definitivamente faltó ese gran acuerdo nacional, ponerse de acuerdo oposición, gobierno, empresariado y la sociedad civil, de cuál era el camino que nosotros teníamos que tomar frente a una crisis tan grave como esta. Bueno, las crisis en el país terminarán cuando la gente decida sentarse a la mesa de negociación, no en la mesa. Se siente a la mesa con el deseo de llegar a un acuerdo. Aquí la gente se sienta a la mesa a veces con el propósito deliberado de frustrar un acuerdo. Y eso lo hemos visto a lo largo de toda nuestra historia, pero yo espero que en esta oportunidad las cosas sean diferentes. Ahora bien, ¿entienden ustedes que la crisis sanitaria y la crisis económica está por encima de cualquier otra prioridad en este momento? Yo entiendo que lo principal, perdón, Felipe. No, Carlos. Ahora, quiero decir, ¿entienden ustedes que la crisis sanitaria, la solución de la crisis sanitaria y la solución de la crisis económica están por encima de cualquier otra prioridad en estos momentos? Yo pienso que la solución de la crisis sanitaria o paliarla, porque la solución no se ve rápida, pero sí hay que trabajar sobremanera sobre eso. Y hay que darle quizás otros giros a cómo se habían estado manejando las cosas. Hasta Bien, ahora. Tenemos que hacer una breve pausa y regresamos después de ella.